Los Media, con José Luis Álvarez Hidalgo. Bruscamente, un gran resplandor surgió del lado de donde se oían los gritos. Y remontando la corriente del viento, un clamor oscuro llegó hasta los dos hombres. El resplandor desapareció enseguida, y lejos, al final de las terrazas, solamente quedó un poco enrojecido el espacio. En una ráfaga de viento llegaron gritos de hombres, después el ruido de una descarga y el clamor de una multitud. Tarrú se levantó y escuchó. Ya no se oía nada. Otra vez están peleándose en las puertas, dijo. Ya terminó, dijo Riux. Tarrú murmuró que eso no terminaría nunca y que seguiría habiendo víctimas porque esa era la norma. Es un fragmento de la novela La Peste, del gran escritor francés de origen argelino, Albert Camus, o Camus, ¿sí? Quien describe en este pasaje el esfuerzo por migrar de un pueblo, por salir, por escapar de la peste, pero se cierran las fronteras drásticamente y se les condena no solo a esa negación de la libertad, del anhelo de ser felices, sino a padecer el encierro y la catástrofe en la miseria agobiante de sus propias naciones. Es así como nos ilustra el escritor Camus, con una luz cegadora, lo que sucede en la frontera norte de nuestro país. Una crisis migratoria sin precedente que está a punto de convertirse en una crisis humanitaria, si no es que ya lo es, tal y como lo describe la sección de Rayuela del periódico La Jornada. Más que una crisis migratoria, estamos viviendo un éxodo trágico. Y ya que hablamos del periódico La Jornada, hay que dar cuenta que este medio ha dado una cobertura informativa impresionante, muy valiosa, con mucho profesionalismo, a esta grave crisis migratoria desde que empezó, desde que se echó abajo el título 42 que instaura el presidente Donald Trump durante la pandemia del COVID-19 y que permitía devolverlos a México antes de tramitar el asilo. Ahora se impone el título 8, que tampoco les ofrece ninguna garantía de ser aceptados. Creció la rumorología de que ahora que cesaba el título 42 y surgía el título 8, pues venía la esperanza de que podrían ser recibidos en Estados Unidos de Norteamérica sin mayores trabas, ya sea pidiendo asilo político o por otra vía. Sin embargo, todo eso es falso. No hay ninguna posibilidad de cruzar la frontera legalmente en estos momentos, salvo que sean muy afortunados en lograrlo. Todo lo contrario, ahora se cierran las puertas con mayor ferocidad. Tal y como lo dice la nota de 8 columnas del periódico La Jornada del 12 de mayo. Dice así: aplica a Estados Unidos portazo a los migrantes, miles varados. La Jornada le dedica todos los días no solo la primera plana, la nota de 8 columnas, la fotografía a color, sino 4 páginas, las primeras 4 páginas interiores del periódico, con información a cargo de sus corresponsales allá en el norte del país y de sus enviados especiales al realizar notas, entrevistas, reportajes y crónicas tan valiosas y tan bien logradas como las que escribe el gran reportero Arturo Cano. Esto da cuenta, pues, de ese éxodo trágico, como dice La Jornada, para mover a la reflexión, al análisis crudo y a la acción política necesaria para remediar esta crisis. Esa es la responsabilidad social
que deben asumir los medios masivos de comunicación en ese compromiso con sus audiencias, que no siempre ocurre y que debe reforzarse para que nos hagamos las preguntas pertinentes. ¿Cómo solucionar este gravísimo problema? ¿Qué deben hacer los gobiernos locales y el federal para tratar de resolverlo? ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Solo expulsar a los migrantes y dejar en el traspatio, como dice aquel senador republicano de apellido Kennedy, para que comamos en latas de gato, sí, y en casas de campaña en este traspatio? Eso debe hacer Estados Unidos, solamente deshacerse a quienes considera menos que humanos, despojos, que hacen también los países expulsores, los de origen, para ayudar a sus compatriotas, que hacen las asociaciones de migrantes, que bastante hacen con preocuparse y ocuparse del hecho. ¿Qué hacemos nosotros? Tú, yo, este y aquel, para colaborar. ¿Se puede hacer algo en concreto? ¿O solo basta con saber, con informarnos, con tomar conciencia del problema y ya? ¿Es suficiente? ¿Dónde están las respuestas a estas interrogantes? ¿Las hay? Pues tal y como lo predice Albert Camus en su novela, esto no terminará nunca. Y no es ser fatalista ni pesimista, es una realidad social agobiante que existe no de ahora, es una revelación abrumadora que existe desde siempre. Así fue en el principio de los tiempos, en los éxodos bíblicos milenarios. Los pueblos no dejarán de migrar jamás en busca del sueño perdido, tal vez del sueño americano, quizá en el país de las oportunidades. ¿Qué oportunidades? ¿Son reales? En busca de la felicidad que parece inalcanzable, pero esa es la promesa que se hicieron a sí mismos todos los migrantes: cruzar la frontera a como dé lugar. Y los rechazarán, los volverán a expulsar, volverán a México, tal vez deportados a su país, y lo volverán a intentar. Esto no tendrá fin. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer para resolver este problema que nos ocupa directamente a los mexicanos? Cruzar, atravesar nuestro inmenso país es una verdadera pesadilla, un infierno para todos los migrantes, y sin embargo lo van a hacer a costa de su vida. Por eso, ya para concluir, reconocer la labor informativa de medios de comunicación que están comprometidos con este suceso y que seguirán dando cuenta a través de notas, entrevistas, reportajes, todos los días en primera plana, como lo ha hecho el periódico La Jornada, para tratar de concienciarnos sobre un problema que nos atañe todos. Porque si lo vemos fríamente, migrantes podemos ser todos, todas, cada uno de nosotros. Les saluda desde los micrófonos de WAC 89.5 y TV WAC, José Luis Álvarez Hidalgo. Una nueva comunicación al servicio del pueblo.